Muy buenas noches, amables amigos. Bendiciones en el nombre poderoso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les habla en este momento Guido Rojas, transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia, con un especial hoy muy importante, un estudio bíblico desde la exégesis, la hermenéutica bíblica, sobre lo que fue la fragilidad del apóstol Pedro. Vamos a verlo desde las Sagradas Escrituras, varias citas bíblicas y también con algunos términos en griego, koiné dialectos, para darle el mayor realce a este estudio. Vamos entonces a ver que nuestro amigo Mónico Vázquez nos va a colaborar en la noche de hoy las citas bíblicas, como siempre, agradeciendo su gentileza a todas las personas que en este momento se están conectando. Bendiciones. Este estudio de Biblia lo vamos a subir a nuestro canal en Facebook, que es en Facebook, Debates Cristianos Católicos versus otros cristianos, y también a nuestro canal en YouTube que se llama Videos a Apologética Católica. Entonces vamos a esperar a Mónico que se conecte y nos colabore con las citas bíblicas. Vamos a hacer lo más concreto posible para que el video quede de una manera más sintetizada. Bendiciones, Mónico. Buenas noches. Y nos colabore con las citas Dios te bendiga, Dios te bendiga. Lo más concreto posible para que el video quede de una manera bien. ¿Tienes un problema con el audio que te está llegándote la transmisión? Ahora. Ahí. Listo. Bien. Entonces, Bendiciones. el tema, el pasaje central concreto que le voy a pedir a Mónico que nos colabore es, y tal vez yo creo que uno de los pasajes más tristes de los evangelios, es lo que está en el capítulo 26 de Mateo, verso del 69 al 74. Vamos a hacerlo desde varias Biblias de estudio. En esta ocasión tengo la Biblia latinoamericana, creo que es la misma que maneja Mónico, que nos está acompañando desde la ciudad de Juncos, en Puerto Rico. Entonces, es la negación de Pedro, vamos a verlo y lo vamos a explicar de una manera muy concreta. Entonces, adelante, Mónico. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mientras Pedro estaba sentado fuera en el patio, se le acercó una sirvienta de la casa y le dijo: ¿Tú también estabas con Jesús de Galilea? Pero él le negó delante de todos, diciendo: No sé de qué estás hablando. Y como Pedro se dirigiera hacia la salida, lo vio otra sirvienta que dijo a los presentes: Este hombre andaba con Jesús de Nazaret. Pedro lo negó por segunda vez, jurando: Yo no conozco a ese hombre. Un poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro: Sin duda que eres uno de los Galileos. Se nota por tu modo de hablar. Entonces Pedro empezó a proferir maldiciones y a afirmar con juramento que no conocía a aquel hombre. Y en aquel mismo momento cantó un gallo. Ahí está. Entonces, mira bien, es importante este texto bíblico de todas las, haciendo pues lo que iba a hacer este estudio la noche de hoy, me parece importante. Yo creo que sintetiza muy bien lo que hace el comentarista, los comentaristas bíblicos, los exégetas de la Biblia latinoamericana con este episodio, donde nos dicen: la negación de Pedro es asombrosa. Su amigo Juan, o sea, el discípulo amado, conocía la casa del sumo sacerdote, Caifás, donde se está llevando el juicio a Jesucristo, y por eso tuvo acceso directo, pudo entrar con Pedro. Hizo que entraran junto a él. Era una casa de los ricos, porque solo las casas de los ricos tenían patios y también tenían sirvientes. Esos detalles hay que saberlos cuando uno estudia la cultura judía. En un barrio muy importante, cerca a lo que era el templo de Jerusalén, donde vivía la clase social alta, no muy lejos de donde Jesucristo también había celebrado la última cena, que es un aposento alto, porque solo las casas de los ricos tenían 2 pisos, que era la casa de Juan Marcos, el discípulo amado, la madre de él. Hizo que entrara junto a él. Eso, el episodio cuando Juan hace que Pedro entre, está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 18, verso 16. A eso está haciendo referencia a Mateo. Hay que tener en cuenta, Mónico y todos los amigos,
que en lo único en el cual coinciden los cuatro evangelios es sobre todo lo que tiene que ver con la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Es en lo único que coinciden, tanto los tres evangelios sinópticos como el de Juan. La muchacha, o sea, la sirvienta que ve entrar a Pedro, sabe muy bien quién es Juan y no le dice nada y los deja entrar. Solamente unas palabras irónicas para Pedro cuando empiezan a interrogarlo, tú eres amigo de este, ¿ve? Y nadie lo amenaza. Interesante porque vemos bien, nadie amenaza a Pedro, no le colocan un cuchillo en la garganta, no vienen los soldados a arrestarlo, pero solamente esa actitud de verlo, de estarlo interrogando, cuestionándolo si él también era Galileo y si era amigo de Jesucristo, ni siquiera los hombres que estaban de él solamente se burlan diciéndole es un provinciano, es un Galileo, al igual que Jesús, porque las personas en Galilea, en el norte, tenían un acento muy particular, tenían una forma muy burda de hablar, entonces eran fácilmente identificados con las personas del sur, que eran en Judea, donde estaba Jerusalén. Pero ante este interrogatorio es más que suficiente para que Pedro se derrumbe y empiece a negar a Jesucristo. Entonces vemos bien la actitud cobarde en ese momento de Pedro, porque en sí no lo están amenazando, simplemente están entablando un diálogo, pero fue tal la presión que sintió y el miedo que sintió en ese momento que hizo negar a Jesucristo 3 veces. Al colocar este episodio juntamente después del testimonio de Jesucristo, cuando uno puede ver Mateo en los versos del 57 al 68, la valentía de Jesucristo cuando se enfrenta ante el sumo sacerdote y todo el Sanedrín, donde todos lo acusaban, donde es bofeteado, donde es declarado blasfemo por declarar que era el Hijo de Dios. Vemos la actitud primero valiente de Jesucristo y la actitud cobarde de Pedro, que es la fragilidad y es la humanidad del discípulo en el cual estamos representados todos nosotros. Pero sigue diciendo en esta Biblia de estudio, el evangelista quiere enfrentar la actitud de Pedro y la de su maestro. No olvidemos que para Mateo, quien escribe este evangelio, Pedro es la imagen del creyente, pero los creyentes también merecen ser llamados a menudo hombres de poca fe. Entonces es importante este comentario exegético. Ahora, Mónico, quiero que volvamos otra vez a hacer énfasis y quiero que lo leas muy despacio porque la perícopa o lo que se llama el versículo principal de este texto bíblico está en el verso 74, que es donde vamos a hacer un estudio de exégesis. Entonces Pedro empezó a proferir maldiciones y a afirmar con juramento que no conocía a aquel hombre. Y en aquel mismo momento cantó un gallo. Ahí está. Hay 3 palabras claves ahí, Mónico. Si las puedes notar, serían, las 3 palabras claves son proferir maldiciones, ¿Correcto? afirmar con un juramento Sí. y negarse que conocía a Jesucristo. Y esas palabras son muy importantes, las vamos a estudiar, siempre me ha llamado mucho la atención. O sea, maldijo en ese momento, bajo juramento, conocer a Jesucristo. El apóstol principal, el que es llamado como el príncipe de los apóstoles. Y vamos a ver entonces, Mónico, la actitud tan diferente de Pedro en 2 pasajes anteriores con relación a Jesucristo también, en 2 circunstancias completamente diferentes. Porque aquí no es juzgar a Pedro, no es sacar sus defectos, sino mirar lo que Pedro puede reflejar en cada uno de nosotros en nuestro seguimiento a Jesucristo, en nuestro diario vivir, independientemente de la iglesia a que pertenezcamos o a la religión a la cual pertenecemos. Si quieres, Mónico, puedes leer Juan capítulo 6, verso del 66 a 69, para que veamos otro episodio relacionado con Jesucristo y Pedro, con una respuesta completamente diferente a la que estamos haciendo énfasis en el verso 74. Amén. A partir de entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle. Jesús preguntó a los 12, ¿quieren marcharse también ustedes? Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Mónico, si quieres repite la forma como Pedro describe a Jesucristo en el último versículo, porque aquí está maldiciendo y bajo juramento conocer a Jesucristo. Pero mira lo que sucedió casi 2 años atrás. Repite solamente el verso 69. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios.
Y ese es el episodio cuando Jesucristo hace ese discurso eucarístico en Juan 6, que es Pedro el que toma la vocería y reconoce que Jesucristo tiene palabras de vida eterna. Vemos la actitud tan diferente de Pedro ante un episodio y otro. ¿Sí? Ahora, no era la única vez. Hay un pasaje mucho más contundente, mucho más importante también de otra afirmación de Pedro en relación a su divino maestro, a Jesucristo, y el amor que profesaba, porque nadie puede negar que Jesucristo amaba a Jesús. Perdón, que Pedro amaba a Jesucristo. Él lo amaba, pero también lo amaba con su debilidad, con sus pecados, con su fragilidad, con su temperamento impetuoso, impulsivo, porque esa es la psiquis que uno puede mirar o la psicología. Si un psicólogo estudiara a Pedro, daría cuenta del cuadro clínico que es él, tiene los mismos defectos y virtudes de cualquiera de nosotros. El otro pasaje también, aunque va a quedar en la descripción del video, es Mateo capítulo 16, verso del 13 al 17. Dice la santa palabra del Señor. Jesús fue a la región de Cesarea de Filipo. Estando allí, preguntó a sus discípulos, según el parecer de la gente, ¿quién soy yo? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otro que eres Elías o Jeremías o alguno de los profetas. Jesús les preguntó, ¿y ustedes, quién dice que soy yo? Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le replicó, feliz eres Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahí está. Ese pasaje es muy importante, teológicamente tiene otra connotación, pero es importante, Mónico, porque Jesucristo primero hace una pregunta abierta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y empieza a decir, a divagar unos Juan Bautista, Elías, Jeremías, y Jesús hace después una pregunta cerrada a sus discípulos, quien el mismo Evangelio de Mateo dice que los instruía en privado para explicarle las parábolas del reino, que lo hacía en público. O sea que Pedro ya persuadía y había tenido un caminar con Jesucristo, sabía de antemano que era un personaje completamente diferente a los demás, con el poder de hacer una pesca milagrosa, con el poder de sanar enfermos, curar toda dolencia, algo que no podía hacer ningún otro rabí. Y entonces, cuando Jesucristo hace esa pregunta cerrada, otra vez Pedro contesta, tú eres el Hijo del Dios vivo. Y la respuesta de Jesucristo, confirmando eso, es muy importante, porque lo pone con una bienaventuranza y pone de testigo al Padre, que lo que está diciendo en ese momento, esa afirmación, es real. Eso es muy importante, Mónico. Si quieres, vuelve a repetir otra vez el verso el 16 y 17. Claro. Pedro contestó, tú eres el Está. Mesías. ¿Sigue? El Hijo del Dios vivo. Ahí está. Dos títulos, Mónico, disculpa. Dos títulos. Mesías, lo mismo que Cristo, era el ungido, el consagrado, el esperado, el anunciado, pero no solamente cualquier Mesías, sino que seguidamente dice que ese Mesías es ¿quién? ¿Es el qué? El Hijo del Dios vivo. Ahí está. El Hijo del Dios que es vivo. No es un Dios de los panteones de los romanos, ni de los griegos, de Zeus, de Júpiter, nada de esas cosas. No era Apolo, ni nada de esas cosas. Dioses mitológicos, legendarios. Es el Hijo viviente del Dios vivo, que además es el Mesías esperado de la nación de Israel de tiempo atrás. Ahora, lo que dice Jesucristo es muy importante porque ahorita vamos a hacer ese paralelismo. Mira bien cómo responde Jesucristo ante esa afirmación. Jesús le replicó, feliz eres, Simón Barjona, porque no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahí está. Lo que Pedro dice de Jesucristo tiene la aprobación de ¿quién? De Dios. Quien es el Dios de la verdad, en él no hay engaño, no hay mentira. O sea que es una confirmación que lo que Pedro está diciendo es realmente Jesucristo y pone por testigo a su Padre. Queda claro esas dos citas bíblicas en las cuales Pedro, en dos circunstancias diferentes, reconoce que Jesucristo es el Santo de Dios y el Mesías, el Hijo de Dios viviente.
Ahora, ¿qué diferente a lo que acabamos de ver? Porque vuelvo otra vez, Mónico, y resaltemos otra vez para que meditemos, porque esto ante todo es una meditación bíblica, otra vez en el mismo versículo en cuestión, que es el versículo 74 de Mateo 26. El versículo 74, ¿verdad? Entonces Pedro empezó a proferir maldiciones y a afirmar con juramento que no conocía a aquel hombre. Y en aquel mismo momento cantó un gallo. Bueno, entonces ahora vámonos a ir a la etimología. Cuando uno estudia el griego koine dialectos, se da cuenta que las palabras en griego tienen una connotación mucho más importante, de acuerdo a ese mismo contexto cultural, religioso, social y político de ese entonces. Entonces, aquí hay dos términos importantes en griego. El primero es maldecir, la maldición que hace Pedro, que es un verbo en griego que es anasematizo. Ese es el término en griego, anasematizo, y el término jurar es onuo. Ahora, esos dos términos, anasematizo y onuo en griego koiné, tienen otra connotación muy importante. Lo voy a hacer primero explicándolo de obras de consulta. Este es un diccionario de teología, uno de los principales diccionarios de teología, es de la editorial TEL, de las obras más importantes en teología bíblica, y veamos a ver lo que era el contexto de un juramento en el tiempo de Jesucristo. Dice, un juramento hecho por un hombre, por un judío, era poner a Dios como testigo en la forma más solemne a fin de que confirmara la verdad que sus palabras. O sea, por eso es que Jesucristo decía, no juren en Dios en vano, porque aquí lo que estaba haciendo Pedro en ese momento era poniendo por testigo nada más y nada menos al Padre que no conocía a Jesucristo. O sea, la connotación es supremamente grave. Lo mismo, vimos todo, entiendes, Mónico, lo que pasó anteriormente cuando Jesucristo dijo, bienaventurado eres Simón, porque esto lo ha revelado mi Padre. Mira cómo Jesucristo está poniendo como testigo al Padre que el mismo apóstol Pedro reconocía que Jesucristo es el Mesías. Aquí está todo lo contrario, está jurando y maldiciendo conocer a Jesús. O sea, wow, todo lo contrario. La fragilidad y el pecado en Pedro que está también en cada uno de nosotros, porque él no es mejor ni de tu persona ni de mi persona, ni de ninguno de los que están viendo en este foro en este momento. Entonces dice así, la verdad de sus palabras con la implicación expresa de que le castigara en el caso de que no estuviera hablando la verdad. O sea, jurar por Dios para el judío era no solamente tomar a Dios como testigo, sino con la implicación de que si él estaba mintiendo, él recibiría de lo alto un castigo por sus palabras. O sea, era gravísimo lo que Pedro estaba haciendo en ese momento de cobardía, en ese momento de miedo, ante un interrogante de una muchacha, una sirvienta y de unos paisanos que estaban ahí simplemente a la hoguera, porque no lo estaban presionando, no le pusieron un cuchillo en el cuello, ni mucho menos, ni lo iban a arrestar ni nada, simplemente están hablando. Y mire que después Pedro sale, como entró, salió, como dice el dicho, como Pedro por su casa. Al igual que pudo entrar a la casa del sumo sacerdote, salió sin ninguna dificultad. Ahora, los teólogos y biblistas de este diccionario teológico dicen algo muy importante. Dice, la escritura cita un número de juramentos groseramente pecaminosos. Así el juramento de Pedro fue blasfemia en la ocasión en que negó al Señor. O sea que, de acuerdo a estos mismos biblistas, fue una blasfemia o un anatema lo que hizo, una negación, renegó de Jesucristo. Renegó que lo conocía. ¿Ve? Por eso, y la implicación es blasfemia. Si vamos a ver en esta otra Biblia de estudio, que es para mí de las mejores, la Biblia de estudio Holman, una Biblia evangélica de la Reina Valera de 1960, y también vamos a ver, escogí las mejores Biblias y los mejores comentaristas para apoyar un poco más esta idea, porque esos términos jurar y maldecir implican una cosa mucho más allá de lo que nosotros podamos imaginar. Dice también estos biblistas, la negación de Pedro iba en aumento. Maldecir. Perdón. Dice, maldecir, el mismo término, anasematizo, significa invocar la maldición de Dios sobre sí mismo. O sea que lo que estaba haciendo Pedro no estaba maldiciendo contra Jesucristo, sino que estaba maldiciendo contra sí mismo. La maldición o la implicación
iba a caer sobre él mismo, ¿ve? Y jurar, se refiere a hacer un juramento en el nombre de Dios. La maldición y el juramento de Pedro respaldaban su más notoria negación cuando dijo, no conozco a este hombre. O sea, hay tres connotaciones, Mónico. Primero, maldice y reniega, y después dice, ¿Sí? y después dice no conocer a Jesús. Ahora, ese término conocer también implica, en griego es oída, y el término oída es una plenitud de conocimiento más cercano familiar. O sea que cuando Pedro también dijo no conocer a Jesucristo, no se está refiriendo a decir, bueno, yo conozco a Mónico a través del Facebook, lo conozco de pronto de una forma esporádica, de lejos, no. Era un conocimiento más cercano, más íntimo, porque ese término oída da a entender de que Pedro sí conocía a Jesucristo en una manera más familiar. ¿Por qué? Porque había estado 3 años con él. 3 años en el ministerio público de Jesucristo. Acordémonos que fue uno de los primeros que llamó. Le dijo, hoy los voy a hacer pescadores de hombres. O sea que ese mismo que está renegando, maldiciendo y jurando, colocando a Dios por testigo, no conocer a Jesucristo, fue el mismo, el que veíamos anteriormente, que lo dijo, eres el Mesías, eres el Hijo de Dios vivo, y el mismo que fue testigo ocular de todas las maravillas y prodigios que hacía Jesucristo, como haber resucitado a Lázaro después de 3 días de muerto, como todas las curaciones, como haber caminado sobre las aguas, como cuando Jesucristo salió al encuentro en el lago de Genezaret y Pedro iba a su encuentro y empezó a ahogarse. El mismo que tuvo la dicha de ver la gloria de Jesucristo, su divinidad en el monte Tabor, ese mismo el que lo está maldiciendo y está renegando de que no lo conocía. Wow. Por último, en esta otra Biblia de estudio, que es la Biblia de estudio Diario Vivir, también una Biblia evangélica de la Reina Valera, también, porque estos comentaristas bíblicos son muy importantes porque nos ayudan a aproximarnos mucho más al texto bíblico. Dice también algo muy parecido a lo que veíamos anteriormente, que Pedro haya negado a Jesucristo con un juramento y maldición no significaba que haya empleado palabras injuriosas. Esta era la clase de juramento que un judío hacía en un tribunal. Pedro juró no conocer a Jesús y estaba invocando que se le aplicara un castigo en caso de que sus palabras fueran falsas. En otras palabras, estaba diciendo que Dios me mate si no estoy diciendo la verdad. Mira bien, mira la connotación, que Dios me mate si no estoy diciendo la verdad. Sí, eso es una maldición. Claro. Ahora, Mónico, si nosotros nos vamos a ver desde la teología bíblica y moral, aquí hay dos agravantes con Pedro, que son que está violando el primero y el segundo mandamiento de la ley de Dios. El primero porque es una blasfemia, está apostatando del amor de Jesucristo, está renegando a Jesucristo, quien también es Dios. Tiene la misma divinidad del Padre, como lo dice Colosenses 2:9. Si yo no reniego del Padre, es un pecado. Si reniego del Hijo, es un pecado. Y si doy una blasfemia contra el Espíritu Santo, no tiene perdón. Así mismo lo dice la palabra de Dios. Por la importancia y lo sagrado y lo divino que son las tres personas. Ahora, no solamente ese pecado, sino el segundo, que es que no jurar por Dios en vano. Estaba haciendo un juramento en vano, porque sí lo conocía bien, sí había caminado 3 veces con él, 2 veces había reconocido que era el Mesías, que era el Hijo de Dios, y todos los milagros asombrosos y prodigios que él hacía. Si en ese momento, Mónico, Dios hubiera hecho lo que realmente merecía, que era caer sobre él un castigo por haber negado a Jesucristo, si en ese momento Pedro hubiera muerto, de seguro que se hubiera ido al infierno. Porque los 2 primeros pecados son en relación al Padre y al Hijo. Eso es verdad. Es algo sencillamente que llama apostasía. Apostasía es cuando tú dejas a un lado ¿qué? El amor de Dios. Lo hizo Pedro. En ese momento de cobardía, ¿no? Yo no sé cómo tú lo analizas, pero es de las cosas que cuando yo veo los evangelios, a mí me causa una conmoción porque cuando uno se adentra a estos términos del griego, se da cuenta lo que él hizo, ¿no? Juró
colocando a Dios por testigo de que no conocía a Jesucristo, sabiendo antemano que podía recibir en ese momento un castigo, porque es que con Dios no se juega, porque Él es el Dios de la verdad. En Dios, como es, en Dios sus palabras son, como dice Jesucristo, sí, sí, no, no. Sí, no jurar. No sé, claro, no sé si quieres agregar algo, Mónico. No, es como usted dice, en Pedro se identifica mucho lo que pasa en la iglesia y muchos creyentes. Muchas cosas que hace Pedro, incluso en estas caídas que hizo, se identifican mucho de lo que ha pasado muchos hermanos de la iglesia y lo que pasan algunos todavía. Por Sí, miedo al que dirán, por el miedo que se reniegan al Señor de vez en cuando y en cada momento. claro. Es correcto. Ahora, con otro agravante, Mónico, no fue una, fueron Sí, 3 veces. 3 veces. ¿Ves? Pero la historia no termina ahí, Mónico, porque lo bonito de los evangelios es darle ese matiz en todo el cuadro, porque yo quiero que veamos también lo que pasa después de eso, pero no en el evangelio de Mateo, porque me parece que tiene una connotación más importante en el evangelio de Lucas, en el capítulo 22, verso del 60 al 62. 60 al 62. De nuevo Pedro lo negó diciendo, amigo, no sé de qué hablas. Todavía estaba hablando cuando un gallo cantó. El Señor se volvió y fijó la mirada en Pedro. Y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho. Antes de que cante hoy el gallo, me habrás negado 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Quise sacarlo del evangelio de Lucas porque es el único de los evangelistas que resalta ese encuentro personal con Jesucristo. Después de que Pedro lo niega 3 veces, dice el texto que Jesucristo saliendo fija su mirada en Pedro. Ahora, Mónico, ¿cómo sería esa mirada de Jesucristo? ¿Una mirada de reproche? ¿Una mirada de amor? ¿Una mirada de dolor? ¿Una mirada de desilusión? No lo sabemos. O sea, ese encuentro fue muy íntimo entre los dos. Pero el solo mirar a Jesucristo, que es el amor de Dios manifestado en carne, fue tal para que Pedro en ese momento se quebrara. Porque dice el texto que ¿qué? Que empezó a llorar Amargamente. amargamente. Ahí está. Y eso es, y eso es lo bonito, ¿sabes por qué, Mónico? Porque aquí vemos en teología moral algo muy importante. Mira, Pedro cometió una falta grave, dos pecados, renegó a Jesucristo y blasfemó y juró en vano. 2 pecados que merecen condenación eterna. O sea, son 2 pecados graves. Otra consecuencia para que algo sea grave es que tuvo plena libertad de lo que él hizo. Lo vimos en el texto. ¿Sí? Nadie lo presionó. Nadie lo presionó. No estaba coartada su libertad. Él respondió de esa manera espontánea, maldiciendo y jurando no conocer a Jesucristo. Y también tenía pleno conocimiento de lo que estaba haciendo. O sea, estaba en todos sus cabales. Esas son las 3 consecuencias para que algo sea un pecado mortal. Que sea una falta grave, él lo hizo, los 2 primeros mandamientos de la ley de Dios, tener pleno conocimiento de lo que estaba haciendo porque sí conocía a Jesucristo, sí era uno de sus amigos más cercanos, 3 años estuvo con Jesucristo y tuvo plena libertad para hacerlo, no estaba siendo coartado, simplemente estaba en un diálogo en medio de una hoguera esa noche con una sirvienta, tuvo miedo de una mujer cuando lo empezó a interrogar que si era Galileo y de unos hombres que estaban ahí en medio de la hoguera, ¿ve? Pero lo interesante del caso, Mónico, quiero que vuelvas, resalta otra vez, porque ya vamos finalizando. Este video va a ser muy corto y muy conciso porque lo vamos a subir a nuestro canal en YouTube. Repito otra vez, por favor, Lucas 22, 60, 62. De nuevo Pedro lo negó diciendo, amigo, no sé de qué hablas. Todavía estaba hablando cuando un gallo cantó. El Señor se volvió y fijó la mirada en Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho. Antes de que cante hoy el gallo, me habrás negado 3 veces. Y saliendo afuera lloró amargamente. Bueno, ahí está.
Ese último pedazo, Mónico, salió afuera y lloró amargamente. Quiere decir que en ese momento Pedro sale sale la escena del juzgamiento de Jesucristo, ve a Jesucristo, sale la casa de Caifás, pero se da cuenta de lo que cometió, porque el texto lo dice, lloró amargamente. Y ese es uno de los requisitos para usted pedir perdón a Dios. La mejor forma de uno acercarse a Dios pidiendo perdón por nuestros actos es lo que se conoce también en teología con un corazón contrito. Contrito. El término contrición es dolor por amor. Porque Pedro nunca, y por eso lo expliqué en la Biblia Diario Vivir, él nunca renegó a Jesús como persona, no, sino a él mismo, a él en relación a Jesucristo. Pero nunca dejó de amar a Jesucristo, jamás dejó de amar a Jesucristo. Lo amaba intensamente, dejó todo, dejó su esposa, dejó sus hijos, dejó su negocio de pesca por seguir a Jesucristo en sus travesías, en sus aventuras, en sus recorridos en las diferentes provincias. ¿Ve? Entonces ahí vemos también la otra parte de Pedro, que a pesar de la negación, a pesar de haber maldecido, haber jurado, a pesar de su pecado grave, tuvo un corazón contrito y lloró amargamente. ¿Cuánto lloraría Pedro? No sabemos. Tal vez toda la noche, tal vez hasta la otra madrugada. Estoy seguro que Pedro se le quedó grabada la mirada de Jesucristo. Hasta el último día. Hasta que fue crucificado boca abajo en la colina Vaticana en el año 67 por el emperador romano Nerón César. Porque no quiso morir al igual que su amado maestro. Sí, no se sentía digno. Dice la tradición, claro, dice la leyenda que Pedro lloraba amargamente, que se le formaban como unos surcos en la cara porque era tal el dolor. Yo creo que esa escena se le debió haber quedado grabada en su mente y en su corazón. La traición que hizo Jesucristo, al haberlo negado 3 veces. Pero con ese corazón contrito, en ese momento, es ese acto de amor, de saber, mire, te ofendí, pero por dolor, por amor, por la cobardía, por la misma circunstancia en que está. O sea que para mí, no sé, Mónico, pero esta reflexión en esta noche de hoy quería hacerla, quería que tú me acompañaras, porque es de los pasajes más hermosos de la relación de un hombre con Dios. Si nosotros nos vemos ahí reflejados en Pedro, en nuestras debilidades, en nuestras cobardías y también en ese amor y en reconocer la miseria que somos ante Jesucristo. Significante, sí, así mismo. Ese era el estudio corto, conciso. No sé si quieres hacer una última conclusión. No, quería traer lo que significaba la palabra amargamente, porque quizá a lo mejor no lo entiendan mucho. Es un término que se refiere con amargura, dolor, aflicción, sentimiento, sinsabor, con sufrimiento, tristeza, con desengaño. De todo tiene eso de que significa amargamente. Y yo creo que ese es uno de los llantos más hermosos que puede tener hacer una persona en cuestión del amor mismo hacia otra persona. Cuando ofende a esa otra persona y hay un arrepentimiento, ese llanto de amargura, yo creo que dice mucho, dice mucho ahí. Sí, sí. Y creo que hasta Muy nosotros bien. en algún momento lo hemos experimentado. Muy interesante, Mónico, ese aporte que tenías tú del término amargo, porque resume otra vez, contrición. Dolor de haber ofendido a Jesucristo por amor, por lo mismo que tú estás expresando. Porque Pedro no dejó de amar a Jesucristo. En su debilidad, en su cobardía, amaba a Jesús, pero humanamente se vio presionado ante esa situación en que se encontró y que su vida también podía correr peligro, ¿no? Que nos puede pasar a muchos de nosotros. En un momento de prueba como esa, si a mí me colocan un revólver en la cabeza y me dice usted es cristiano o no, otra cosa es aquí hablarlo y otra cosa es vivirlo. Entonces hay que mirar también ese mismo ambiente. Y Pedro sabía que lo que pasa es que Jesucristo estaba compadeciendo ante las autoridades supremas, no ante cualquiera, no ante el dueño de la tienda o de la panadería, no, ante el sumo Sanedrín con su consejo y la máxima autoridad que eran Anás y Caifás. O sea, no había forma de escaparse. O sea, Jesucristo eran los máximos líderes, respetados, y su autoridad era tal
que hasta el mismo hasta el mismo Pablo después, Saulo de Tarso tuvo credenciales para perseguir cristianos en una ciudad como Damasco, que estaba fuera de la jurisdicción de Jerusalén. Entonces, ante todo ese panorama, porque también estos sumos sacerdotes tenían soldados que los custodiaban, había una guardia, una policía, ¿ve? Entonces, eso también hace que el ambiente era algo definitivo. Se sabía que ya Jesucristo, de esa no se escapaba. Y tenía, Ya era, y tenía un contacto cercano también con el César. claro, Sí. claro, sí, eran los aliados, porque era la clase de los saduceos, aliados de los romanos. Quien eran los últimos que dictaron una sentencia de muerte, como fue el caso de Jesucristo, morir en la cruz. La máxima pena reservada solo a los peores criminales, a los esclavos y a los soldados que desertaban de las filas romanos. O sea, Jesucristo murió como un maldito por amor a nosotros. Bien, Mónico, entonces hasta ahí porque ese era el tema, muy conciso, muy concreto, espero que les haya gustado. Gracias como siempre por tu colaboración. 30 minutos de video, saludamos en este momento. Bendiciones a todos mis amigos católicos, evangélicos que siguen esta transmisión. Va a quedar en nuestro canal en YouTube, Videos Apologética Católica, y en nuestro foro en Facebook que llama Debates Cristianos Católicos versus otros cristianos. Bendiciones y nos vemos en otra oportunidad. Muchas bendiciones. gracias. Bye.